Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro, 1.000.000 de gracias por dedicar un espacio de su tiempo a ver un video mío. Gracias a todos los que se han unido al canal, bienvenidos al canal, gracias mil. Bueno, como vieron el título del video, hoy vamos a hablar de dos opciones o alternativas, inspiraciones, clones, como lo quieran decir, al perfume Dior Homme Parfum de la casta Christian Dior. Un perfume espectacular, espectacular. Pero vamos a empezar a hablar, antes de traer la colación, las dos alternativas, por si estás pasando en YouTube, no conoces lo que es el perfume Dior Homme Parfum. Vamos a sprayarlo aquí para acordarnos, aunque ya yo lo tengo sprayado en la mano, aquí. El secado, ya lo tengo el secado. Esto es un perfume, pero elegante, sexy, poderoso, diferente, espectacular. Este perfume, esto tiene una salida de iris con cuero, tiene oud, tiene violeta, tiene naranja italiana, tiene rosa, tiene sándalo, almizcle, tiene algunas especies. El sándalo lo hace cremoso, pero tiene bastante nota, ¿no verdad? Pero las notas que más vas a notar en este perfume es el iris, el cuero, el oud, que no es para nada un oud retador ni animálico, no. El oud y el sándalo, con ese cuero lo que hacen es hacer el perfume denso, oscuro, diferente, sexy, elegante, es lo que hace él. Entonces siempre va a tener el iris marcado ahí, pero el iris, aunque muchos dicen que es un iris labial, etcétera, etcétera, el iris está presente aquí, pero en la línea de Dior hay otros que tienen el iris más presente. Tiene violeta también este perfume. Por ejemplo, para mi opinión personal, el que de la línea Dior, el que más iris tiene es este que se llama Dior Homme of for Men. Este es el que más iris tiene. Miren cómo yo lo he gastado. Me gusta muchísimo. Este tiene iris cantidad. Para mí este es el que más iris tiene. Creo que este ya está descontinuado. Si me preguntas también, Ramón, o Adicto a los Perfumes, como quieran preguntarme, pero dicen que Dior Homme Parfum es igual que el Intense. Yo tengo el Intense aquí, ya gasté una botella de la antigua. No, tiene la vibra, se puede parecer, pero este tiene más iris y tiene el parfum es más profundo, es más denso. ¿Por qué? Porque tiene ese cuero bien marcado desde el principio hasta el fin. El cuero es una nota junto con el iris, el oud y el sándalo que lo hacen cremoso, y es la nota que siempre va desde que sale hasta que muere, junto con esa naranja italiana, lo va a tener siempre. Si quieres un perfume, este perfume yo lo considero un perfume comercial, pero nicho. Un perfume diferente. Quisiera muchos perfumes que actualmente se llaman nicho tener la calidad de este perfume. Si tienes este perfume, coméntame abajo. Este es de 100 mililitros, pero yo lo he comparado, que no tengo la formulación antigua, pero sí la probé. Y la diferencia es muy poca, son iguales. Es un perfume que yo sé que está difícil de conseguir, por eso le quiero traer estas dos ediciones, porque es un perfume súper caro, súper difícil de conseguir. Entonces, con estas dos ediciones que le traigo, me parece que van a cubrir ese deseo que tienen de conocerlo, porque no a todos les va a gustar ese perfume desde el principio, porque es lo que le digo, este perfume es un perfume que es diferente, potente. Esto te dura más de 12 horas en piel. Esto es un perfume para casarte, para una cita elegante. Este es el perfume que debes utilizar. Espectacular. Bueno, vamos a empezar por el primero. Es de la casa Alexandria Fragance. Le voy a poner el nombre por ahí para no hablar mucho del nombre. Vamos a sprayarlo aquí. Esto yo lo he usado ya, llevan tiempo conmigo. Súper macerado. Riquísimo, riquísimo, y el parecido es bastante. El parecido bastante. Lo único que en este, el de Alexandria, sale bastante parecido, pero
la nota que más resalta es el iris. Tiene mucho más iris en la salida que el original. El original desde que sale iris cuero y la naranja italiana y rápidamente van entrando las demás notas y es un perfume bien equilibrado, aquí no hay fallo. Entonces el de Alexandria sale pero con el parecido pero más iris. Entonces después que se va tornando y se va pareciendo. Ya cuando va pasando a la segunda fase y tercera fase, ya el perfume se parece muchísimo. Debe tener más de un 80% parecido, porque no es fácil parecerse al original Dior Homme Parfum, pero hicieron un excelente trabajo esta casa. Yo lo disfruto muchísimo, me duran más de 10 horas proyectando estela y proyección espectacular. Y este se parece bastante, pero esto es una bestia de perfume. Esto dura más de 12 horas en piel, esto proyecta las primeras horas una estela de más de 2 metros, todo el mundo lo va sintiendo para la época. Lo recomiendo para época fresca, frío, no para mucho calor. Igual que el de Alexandria, más o menos igual. Este lo puede usar tanto una chica como un chico, a lo mejor es más masculino, pero una chica lo puede probar, probar un joven a partir de los 25 años. Recomiendo al original, tanto como esta inspiración, pero se parece bastante, pero mira, el iris y la naranja. Bueno, vamos para el otro, que es de la casa Dua, y es este. Aquí yo le pongo siempre el nombrecito, igual que le puse el nombrecito de atrás al de Alexandria. Entonces, de Dua vamos a sprayarlo aquí. Miren el spray, tengo que reconocer algo. ¡Wow! Riquísimo este de Dua, riquísimo. Tengo que reconocer algo. Si compras ahora los nuevos perfumes de Dua, ya cambiaron hasta el atomizador. Lo que era el aceitoso ese ya se ha bajado bastante. ¿Por qué? Porque el atomizador sabe bien esparcido y ya no te cae ese extracto directo. Y esta compra la estoy disfrutando muchísimo porque el parecido es bastante igual. Lo único que el de Dua, la salida, lo que más tiene es la naranja. El de Alexandria tenía más iris y el de Dua en la salida lo que tiene es más naranja. Pero el parecido es bastante. Los dos están más de 85% de parecido. Duración el de Dua no hay que decirlo, esto te dura y más de 10 horas proyectando duración. ¿Y qué pasa? Que el de Dua, cuando se va acercando ya a la segunda y tercera fase, es el más parecido. Este es el más parecido a Dior Homme Parfum, pero no echo de menos el de Alexandria, los dos son bastante buenos, pero el de Dua tiene un 5% que se parece más, dura más. Proyecta más. Entonces, pero las dos son dos buenas opciones que quería presentárselo hoy, porque sé que el original, el Dior Homme Parfum, está súper caro, te lo venden a unos precios exorbitantes, muchos están locos por comprarlo y hay que reconocerle una cosa, cuando lo compras, si no estás ya coleccionando perfumes nichos, de oud, de cuero, de aromas más densos, más profundos, cuando tú lo huelas la primera vez, si estás oliendo nada más que perfumes acuáticos, perfumes como náutica, perfumes suaves, ligeros, te va a impactar y vas a decir, wow, pero esto que va, esto es muy... Además no es versátil, esto no es un perfume que tú puedes utilizar el año entero porque es para momentos frescos, fríos. Entonces gastas 200, 300, 400 dólares por una botella de esta y después lo tienes ahí en el armario y tienes que esperar a que llegue las temporadas frías para usarlo y entonces, o a lo mejor no te gusta. Entonces, para eso están estas opciones. Siempre yo lo digo, prueben las alternativas, las inspiraciones. Si les gusta y les gusta tanto como a mí, yo tengo estas dos alternativas. Cuando secan las dos, no hay quien te diga que no es el original. Salida este que tiene más iris. Salida el de Dua tiene más naranja. Pero cuando secan,
son más de un 85% parecidos. Y hay poca gente que tenga este perfume. Pocos consumidores tienen Dior Homme Parfum. Simplemente nosotros los que coleccionamos, que nos dedicamos al mundillo de la colección y que nos gustan los perfumes. Entonces en la calle nadie va a pensar ni va a notar que tú no tienes el original. Entonces no gastes 200, 300, 400, 500 dólares, lo que sea, por un perfume y después te vayas a llevar una sorpresa. Calidad, este es el único. Este para mí es el mejor perfume comercial, me parece, que debe existir. Pero no te lances a ciegas. Cómprate estas alternativas que valen 40, 50 dólares, 60 dólares. Las pruebas, ¿te gusta mucho? Te compras el original. Ese es mi consejo. Lo puede usar un jovencito, cualquiera persona. Te lo recomiendo muchísimo. Más de un 85% y cuando seca, el parecido es increíble. Bueno, espero que les haya gustado el video en el día de hoy. Como me apoyan a mí, como siempre digo, el like, para que otros vayan uniéndose a este canal y vayamos y sigamos creando contenido y que otros vayan conociendo de estos aromas que nos brindan y que siempre tenemos para traerles al canal. Que pasen un día positivo siempre, que Dios me los proteja a todos, que los arrope con su manto protector. Pasen un excelente día. Esperen el nuevo video Adicto a los Perfumes. Bye bye.